Si este año nuevo 2025 quieres mejorar tus finanzas, una de las mejores formas de empezar es leyendo un libro. En este video te voy a compartir 5 libros que considero no te puedes perder en 2025 y que te van a ayudar en diferentes etapas en tu camino hacia unas mejores finanzas. Ahora, 3 de estos libros los he compartido innumerables veces en otros videos, entonces los voy a dejar al final. Voy a empezar con los 2 libros nuevos y solo para cubrirlo rápido, porque soy parcial en este sentido, creo que el mejor libro de finanzas personales que puedes leer en 2025 es mi libro de finanzas personales, Ya te cargó el retiro. Y honestamente, aunque claramente lo escribí yo, realmente considero que es el mejor libro de finanzas para mexicanos porque es un libro que te mostrará cronológicamente cómo debes de ir mejorando tus finanzas para eventualmente lograr la libertad financiera. Entonces te mostrará el camino empezando, por ejemplo, con el pago de tus deudas, la creación de un presupuesto, el ahorro de tu fondo de emergencias, incluso antes de hablar de inversiones y planeación para el retiro, que lógicamente, siendo un libro sobre el retiro, es el tema principal, pero se sientan las bases para realmente poder alcanzar esa libertad financiera sin que durante el camino tengas que tomar diferentes desvíos. Obviamente el enlace a este libro y a los demás te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción, pero si quieres precisamente una guía cronológica de qué pasos debes de ir siguiendo, qué paso va primero, qué paso va después, para fortalecer tus finanzas a tal grado que eventualmente se vuelve opcional trabajar por dinero, ese es el libro que deberías leer este año. Ahora, el segundo libro que deberías de leer este año es este de Notch, de Richard Thaler y Cass Sunstein. Richard Thaler de por sí es una eminencia en el mundo de la psicología del comportamiento. Ganó un premio Nobel en economía precisamente por su trabajo en la psicología del comportamiento, orientado por supuesto a las finanzas. Y en este libro, con otra eminencia, Cass Sunstein, platican sobre la forma en que nuestra psicología o la forma en que nuestro cerebro funciona y nos hace tomar decisiones impacta la forma en que tomamos decisiones financieras, lógicamente. Si quieres justamente entender a qué barreras psicológicas o de comportamiento humano te irás enfrentando conforme quieres mejorar tus finanzas, este libro no solamente te ayudará a entender, sino que te dará las herramientas para, a pesar de esas barreras, lograr tus objetivos. En especial la parte 3, que está precisamente orientada a finanzas personales, te ayudará a entender cómo ocupar a la ciencia del comportamiento para tomar mejores decisiones. Habla, por ejemplo, de cómo lo puedes hacer para ahorrar para tu retiro, cómo lo puedes hacer para pagar tus deudas, para pedir tarjetas de crédito o pedir una hipoteca, e incluso cómo lo puedes usar para tomar mejores decisiones al momento de elegir un seguro. Pero incluso yo, siendo ávido lector de cosas de finanzas, esa es la parte más aburrida del libro. Lo más interesante es justo hablar de esa psicología del comportamiento humano y de cómo diferentes personas, científicos o políticos o diferentes organizaciones pueden ir diseñando ciertas herramientas, ciertas formas en que las personas podemos poco a poco ir guiándonos automáticamente hacia tomar mejores decisiones, incluso sin notarlo. Y un punto muy importante de este libro y de todo el mundo de la psicología del comportamiento es también la ética detrás de este diseño de la forma en que las personas toman decisiones. Porque claramente si un gobierno, una organización, una comisión, una escuela puede diseñar hasta cierto punto el mundo para que las personas tomen las decisiones que esa organización, esa escuela, ese gobierno quiere que las personas tomen, hay una línea que no se debe de cruzar, lógicamente, éticamente hablando. Entonces de eso también hablan los autores. Es un libro buenísimo, que además podría ser un libro ideal para entrar a este fabuloso mundo de la psicología del comportamiento, aplicado a las finanzas, aplicado a la economía, si es que te interesa aprender de eso. Ahora, si lo que quieres más bien es tomar decisiones con tu dinero que te permitan no solo alcanzar tus objetivos financieros, sino que esos objetivos que tú te estableces te hagan feliz, el libro ideal y quizás de los mejores libros de finanzas personales allá afuera, después del mío, es La psicología del dinero de Morgan Housel, que este libro es ya uno que he recomendado muchísimas veces, pero de verdad sigue siendo de mis libros favoritos precisamente porque principalmente habla de cómo el dinero debe de quedar como en segundo plano, que el dinero no es el objetivo que tú debes de buscar, sino lo que puedes lograr con ese dinero. Una de mis secciones favoritas de este libro habla de cómo, por ejemplo, el tener suficiente es un objetivo tremendamente difícil de alcanzar. Porque quizás al principio para ti suficiente, digamos, va a ser 1.000.000 de pesos. Que en cuanto tengas 1.000.000 de pesos, vas a sentir que eres libre financieramente. Pero en cuanto tengas 950.000 pesos, vas a decir, no, 1.000.000 ya no va a ser suficiente, 2.000.000 sí. Y en cuanto tienes casi 2.000.000, 4.000.000. Y así sucesivamente. Y vas moviendo la meta.
Y de eso, el autor Morgan Housel habla de cómo intentar evitar eso, que la meta siga posponiéndose y posponiéndose, que realmente puedas lograr en algún punto tener suficiente. Y para eso ahonda en un montón de temas adicionales, incluso de cómo es que debes de invertir, de cómo para invertir exitosamente debes, por ejemplo, diversificar, porque va a ser muchísimo más importante, por ejemplo, mantener un pequeño crecimiento de 8% anual, pero por 40 años, que intentar generar 30%, 40% anual, pero que ocasiona que en un año pierdas 50% y te rindas y solamente invertiste por unos 3 o 4 años. Que precisamente ese largo plazo es tan importante y te da las herramientas de cómo soportar esa inversión, esos movimientos durante esos 40 años. Un libro también fenomenal que no te debes de perder este año y que si bien creo que ya tiene 5 o 6 años el libro, como el subtítulo mismo lo dice, estas lecciones son imperecederas. En 5 más años, en otros 10 años, en otros 40 años van a seguir siendo bastante útiles. Ahora, si tú más bien quieres ahondar en la parte un poco más técnica de cómo invertir tu dinero, el libro ideal es El pequeño libro para invertir con sentido común de John Bogle. Digo técnica porque esta, si bien te dice diversificar, habla más de cómo es que debes de invertir y qué mentalidad debes de tener, como el nombre lo dice, psicología de dinero. Este, por el otro lado, te habla de por qué invertir en un fondo indexado es la mejor opción. Y empieza a hacer una cantidad gigante de comparaciones contra otras formas de inversión y de por qué esas otras formas de inversión no funcionan. Estrategias activas o fondos de inversión activos que continuamente dicen generar muy buenos rendimientos, pero que en el largo plazo no son mejores que una inversión pasiva por diferentes razones. No solamente porque los rendimientos tienden a ser menores, a pesar de que pensarías que ocurre lo contrario. Después de todo, en una inversión activa hay gente muy inteligente activamente tratando de ganarle al mercado y una inversión pasiva es solamente el mercado. No solamente, de nuevo, estas personas no suelen ganarle al mercado de forma consistente, sino que además cobran comisiones muchísimo más elevadas que a ese rendimiento menor que el mercado todavía se le tienen que restar. Entonces, John Bogle te muestra toda esta información, te muestra opciones de qué tipo de índices deberías de buscar, de si debes de considerar los ETFs o no. Spoiler alert, habla de que él no recomienda mucho los ETFs, a menos que sean, como justo lo recomiendo en este canal, ETFs que estén indexados, que no sean estrategias activas y que además, a pesar de que son ETFs y los puedes comprar y vender en todo momento, más bien los mantengas en el largo plazo. Entonces, un libro bastante importante que leer si es que quieres entender un poco más sobre este mundo de los fondos indexados y de los ETFs y de por qué son la mejor opción de inversión para la mayoría de las personas. Finalmente, el quinto libro que debes de leer es este de Morir con Cero. ¡Qué barbaridad! ¡Qué librazo! Este, como se dan cuenta, lo marqué un montón de veces también, ya lo he recomendado bastante, porque es un libro que de por sí, ya nada más con el título te da una muy buena idea que tú podrías mantener por el resto de tu vida como un objetivo de qué es lo que debes lograr. Morir con cero. Que morir con cero significa, para empezar, que te debes de acabar todo el dinero que ahorraste durante tu vida. Que no vas a morirte con 1 millón o 2 millones o 10 millones porque eso significaría que trabajaste de más y no disfrutaste tu tiempo tan bien. Por cierto, cuando digo esto, la mayoría de las personas dicen, ay, pero heredar a mis hijos o dar dinero a asociaciones, sí, eso incluye morir con cero, que justo el autor dice, quizás de preferencia heredas o donas en vida, a lo mejor en tus últimos años, pero el autor habla de cómo heredar antes de morir podría ser una mejor alternativa. El chiste es que mueres con cero, incluso si solo un día antes te deshiciste de tu dinero, se lo diste a tus hijos, etc. Pero además, claramente, morir con cero no es morir con menos 1 millón o menos 2 millones o que se te acabe tu dinero y todavía te quedan 20 años de vida, que esa es la otra parte de la moneda que debes de planear. Y definitivamente debes de tener cierto plan y tus finanzas estables y utilizar tu dinero de forma inteligente, que no te lo acabas antes de tiempo. Este libro sin duda te dará una perspectiva quizás un poco diferente a la tradicional de cómo es que debes ocupar tu dinero, porque te dice que justo debes de disfrutarlo, después de todo para eso es. Con medida, obviamente, pero al final del día disfrutarlo. Y te empieza a dar ideas como el hecho de que quizás en tus 20s, 30s y 40s deberías de disfrutar ya de entrada el dinero, aunque no seas libre financieramente aún, aunque tus finanzas no sean tan estables como quisieras, porque en esos años tienes muchísima más salud para hacer cosas que no podrás hacer a tus 70s, 80s o 90s si es que llegas. Entonces, este libro te ayudará a encontrar ese balance entre gastar o ahorrar desde hoy.
Total que esos son los 5 libros que definitivamente creo que no te debes de perder en 2025, si bien uno de esos libros es mío y soy un poco parcial en cuanto a recomendártelo o no, porque yo considero que es el mejor libro de finanzas, pero que de verdad espero que este año te sean de determinada utilidad y que voltees a ver, ya que casi empiece 2026, y te des cuenta que efectivamente durante todo 2025, el haber leído 1, 2 o 5 de estos libros te ayudó en tu camino a mejorar tus finanzas personales. Feliz 2025 y nos vemos en la próxima.